Y Hechos capítulo 8, del versículo 9 hasta el 24. Habiéndolo usted encontrado, le damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. La verdad que antes de poder avanzar quisiera poder hacer una introducción hasta dónde hemos avanzado con respecto al libro de los Hechos. La verdad que mi pastor el día miércoles hizo un muy buen resumen de todo lo que vamos caminando ya en el libro de los Hechos, y para nosotros ya es familiar. Palabras, asociamos palabras, ya asociamos hechos, ya podemos entender que todo lo que hasta el capítulo 7 se había dicho ocurrió en Jerusalén. Entonces, amparados en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, todo lo que ya aprendimos hasta el capítulo 7 ocurrió en Jerusalén. Ahora, todo lo que vamos a hablar para adelante, hasta que otro enseñador o otro hermano nos diga hasta aquí, ocurre en Samaria. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces, lo que vamos a aprender ahora está ocurriendo en Samaria. Amén. Entonces, si nos devolvemos un poco y tratamos de ordenar un poco qué hemos aprendido, podemos darnos cuenta de que después de la muerte de Jesús, Él se aparece a más de 500 personas por cerca de 40 días, y la intención o lo que Él nos encomendó a nosotros es a nosotros ser testigos. Claro, entonces nosotros también hemos aprendido ¿qué quiere ser testigo? ¿Hasta dónde puedo llegar yo como testigo? Y eso es lo que vamos a aprender con Esteban, con Felipe, 2 de los 7 diáconos. Ellos cumplieron a plenitud lo que Jesús les encomendó. Nosotros podemos darnos cuenta de que quien escribe este libro no es cualquier persona, sino que es un médico, es un historiador,
y él busca información. Entonces, todas las personas y personajes que están en el libro de los Hechos no están por casualidad, no están porque fue algo importante, sino porque hay un trasfondo, ya sea en el Antiguo Testamento o hasta el día de hoy. Para nosotros son personas que han marcado o han dejado una huella positiva o han dejado una huella negativa. ¿Por qué les comento desde el Antiguo Testamento? Porque hemos aprendido por nuestro hermano Danilo que en el capítulo 3 hubo una sanidad de un cojo. Entonces, cuando nosotros atendemos a la palabra del Señor y entendemos que ese cojo no era cualquier cojo, sino que ese cojo había sido mencionado en el libro de Isaías, que el cojo iba a entrar saltando al templo, las personas que están a cargo de esta institución van dándose cuenta de que no es un movimiento, no es una secta lo que está ocurriendo, sino que está ocurriendo algo que está revolucionando, que está revoloteando al pueblo. Entonces Pedro en su primera intervención con ellos le hace saber que ellos mataron al justo y al santo. Y así usted debe ir poniendo mucha atención a las intervenciones que muestran desde el Antiguo Testamento cómo se iba germinando, cómo iba viendo una edificación y le dice, encontramos la piedra angular, la piedra que vosotros desechaste, esa es la piedra angular, que era lo que faltaba en el rompecabezas, ahora está completo. Pero no atendiendo a estas misericordias que nosotros podemos entender el día de hoy, ellos siguen y siguen luchando contra la iglesia, luchando contra los apóstoles. Los apóstoles, ¿cuál es su función en estos primeros años del libro de los Hechos? Es poner los fundamentos, que hasta el día de hoy para nosotros son nuestros fundamentos, ya están puestos los fundamentos. Luego viene, no en el orden cronológico, pero yo le estoy contando cómo acontece en el libro de los Hechos, cómo Ananías y Zafira en un mirar a Bernabé, que él también había donado su propiedad, ellos también quisieron imitar algo, pero ofendieron al Espíritu Santo con respecto a su mirada. ¿Qué hay de malo que yo dé una ofrenda por algo que yo vendí y doy una ofrenda? No, pero al Espíritu Santo no le pareció bien la forma de promover esto, porque iba a quedar en la historia. Entonces nosotros debemos atender que los caminos del Señor son más santos, son más altos que nosotros. No son como nuestro corazón, no son como nuestra mente. Entonces, por eso el Espíritu Santo a través de Lucas va poniendo estos ejemplos, cómo debemos caminar, cómo debemos transitar, cómo debemos mirar el Evangelio. Porque no son a través de amistades, no son a través de costumbres ni de tradiciones, sino que es algo sublime, es algo alto, es un precio que se pagó a precio de sangre, y nosotros debemos aprender que hay conductas que parecieran que son de arrepentimiento, que son de fe. Son solamente conductas, son solamente cosas que nosotros atendemos y asociamos y creemos que nos hacen participar de algo. Amén. Entonces, en su primer discurso, Pedro se convierte en 3.000 personas, sin contar mujeres ni niños. En su segundo discurso, 5.000, sin contar mujeres ni niños. Entonces, debemos entender que ya hay una iglesia, ya hay una fuerza en un pueblo de más de 10.000 personas. No pasa desapercibido esa fuerza, ese movimiento, por llamarlo de alguna forma. Entonces, las autoridades de ese momento se preocupan y dicen, algo está pasando, tenemos que tratar de que esto no se siga masificando. Entonces,
aparece Saulo en algún momento de la historia del libro de los Hechos, persiguiendo a la iglesia, teniendo cartas, yendo casa por casa, y a todos los que decían que eran cristianos, eran asolados, eran muertos. Y llegamos al primer mártir de la iglesia, Esteban. Hay una diferencia entre Esteban y Saulo, porque Esteban dice, veo los cielos abiertos, y cuando Saulo viene, esa voz cae al suelo y no ve nada, y Esteban dice, veo a Dios, veo a Jesús sentado a la diestra junto a Dios, y Saulo no ve nada. Entonces nosotros necesitamos poder entender los caminos del Señor. Nosotros cuando llegamos a la casa del Señor no entendemos nada, somos ciegos, somos incluso incrédulos. Avanzando un poco y en favor del tiempo, podemos darnos cuenta que ya todo esto que yo le estoy contando acontece en Jerusalén. Ahora hay una persecución y tiene que la gente que ya estaba junta tiene que salir de Jerusalén. Tiene que salir de Jerusalén. ¿Y a dónde van? A Samaria y a Judea. ¿A qué van? ¿A llorar que los echaron de su tierra? No, van a ser testigos de la resurrección de Jesucristo, del poder que Él tiene y del Evangelio. Entonces, podemos darnos cuenta que hasta ese momento, por lo que hemos leído aquí en el capítulo 8, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no había habido algo con respecto al Espíritu Santo, ellos no entendían todavía nada de eso. Y usted debe entender que los judíos siempre piensan que ellos son un pueblo especial, que son diferentes y que solamente para ellos son las promesas. Y aquí en el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta que Dios también tuvo misericordia de los samaritanos y de nosotros los gentiles. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. Entonces, se va creando y se necesitan hombres fieles que atiendan las mesas. Esteban y Felipe. Ahora ya pasó Esteban falleció, murió, a los pies de Saulo estaba su ropa, ahora está Felipe, y Felipe está en Samaria, y Felipe está predicando la palabra del Señor, y lo acompañan milagros a ellos, y acompáñenme para no decir palabras que no son. En el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó un personaje que vamos a tratar de entender su mirada, que hasta el día de hoy está su mirada puesta a nivel mundial, a nivel global. Simón el Mago. Simón el Mago podemos entender que él creyó, se bautizó y también seguía a Felipe. Usted podría decir, es un hermano perfecto, es un hermano que no tiene grandes problemas, que a cualquier iglesia le gustaría tener un hermano que crea, que se bautice y que siga a la iglesia en la cual está participando. Sin embargo, ocurre algo que falta aquí a Simón, que el Espíritu Santo, el que va a desnudar esta situación. Usted debe entender que Simón el Mago engañó por mucho tiempo a toda una ciudad, haciendo magia, dice la versión que nosotros hemos leído. Sin embargo, hay otras versiones que podemos encontrar que dice que él no hacía magia, que era algo más perverso lo que él. Bueno, seguimos entonces.
Felipe, al predicar el evangelio del Señor, empiezan a enfermos sanar, cojos sanar. Dice que muchos endemoniados habían sido sanados por Felipe. Entonces, usted debe entender que Simón era una gran figura, que alguien decía que era grande, o él se la daba de grande. Entonces, al llegar el evangelio a Samaria, el evangelio impacta tanto a los samaritanos que empiezan a escuchar a Felipe. Usted debe entender la relación que hay entre los samaritanos y los judíos. No hay relación. No había. Usted me podría devolver, pero debe entender, decir, ¿por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban? Esa es una tarea que usted debe buscar, porque de verdad diversos predicadores nos han dicho de qué, en qué se trata, por qué no se llevaban los samaritanos y los judíos. Entonces Felipe está en Samaria. Felipe está anunciando el evangelio de Jesús allá en Samaria. Acontece algo solamente en alguna oportunidad de la imposición de las manos y que el Espíritu Santo cae sobre ellos y ellos disfrutan, según algunos estudiosos, un pequeño Pentecostés. Sea bendito el nombre del Señor. Y a mí me suena que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y se cumple cuando los samaritanos también, para ellos está el bautismo del Espíritu Santo, la imposición de las manos y todo eso, que cuando uno disfruta lo sobrenatural de Dios, disfruta del poder del Espíritu Santo, para uno es maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo eso Felipe lo ve, Felipe cree Simón cree a lo que Felipe anuncia. Felipe lo cree, Simón lo cree, Simón cree a que Felipe hay algo dentro de él. Se bautiza y sigue al lado de Felipe, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, pero en algún momento tuvo un mal día, o su corazón estaba lleno de tinieblas, lleno de algo que él ni él se daba cuenta, porque él quiere también tener ese don, él quiere poner las manos y sacar algún dividendo de poder que las personas reciban el Espíritu Santo. Primero, en este camino nosotros no sacamos dividendo de este evangelio. Entonces usted debe entender por qué el Espíritu Santo pone esta historia aquí en el libro de los Hechos. Porque no podemos hacer negocios de esta forma, pensando que nosotros somos los grandes, o nosotros somos los poderosos, nosotros somos los virtuosos, que nosotros somos los que tenemos algún don y podemos sanar a los enfermos y podemos hacer maravillas y podemos hacer milagros. No, esto lo provoca el Espíritu Santo. Esto lo provoca el Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta que hay noticias en Jerusalén, y lo único que habían quedado eran los apóstoles. Estaban enterrando a Esteban y lo único que habían quedado eran los apóstoles. Entonces los apóstoles mandan a dos, a Pedro y a Juan, a que vean este asunto. Y llegan los apóstoles y ven que en Samaria había un pequeño Pentecostés. Que hay un pequeño Pentecostés y ellos pueden ver cómo a través de un diácono, a través de Felipe, Dios está obrando misericordia con Samaria. Felipe todo eso lo ve, hasta que se le ocurre a Simón decir que él quiere comprar, que él quiere tener también ese don de imponer las manos y que las personas reciban el Espíritu Santo. Dios nos ayude a nosotros, porque podríamos decir, bueno, todos nos podemos equivocar. Y de hecho todos nos equivocamos, tenemos miradas a veces muy perversas del Evangelio y de cómo caminar en este Evangelio.
Pero con la mirada que tiene Simón el mago, dicen los estudiosos, que él es el padre del gnosticismo. Él es el padre del gnosticismo. Entonces ahora debemos entender por qué Lucas lo deja escrito aquí en el libro de los Hechos. Usted debe entender que Lucas es un historiador, es un médico, los detalles para él son importantes, por algo él pone tanto detalle y pone a Simón el mago evidenciando que esta práctica nosotros como hijos del Señor no debemos transitar por ella. No debemos transitar por ella. Entonces, cuando Pedro tiene una conversación con Simón, ¿sabe lo que le dice Simón? Con su temple que él tiene, con su carácter que él tiene. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Eso quiere comprar Simón. ¿Usted cree por ventura que el Espíritu Santo se mueve a través de este tipo de prácticas? No es así, hermanos. El Espíritu Santo no necesita nuestro dinero, porque Simón lo más probable que tuviera una mirada muy baja del Evangelio. Dios nos ayude a nosotros, porque el Evangelio que nosotros caminamos, que el Evangelio que a nosotros se nos ha enseñado, el Evangelio que nuestros apóstoles pusieron los fundamentos alto y sublime. Y eso está estampado en el libro de los Hechos, y eso lo ha dicho Carlos Méndez, y eso lo ha dicho Elíasar Sasaki, y eso lo ha dicho Tanelo, y eso lo ha dicho Jaime Río, y eso lo ha dicho todos los hermanos que han pasado por esta serie, mi pastor, y todos lo han dicho, que este evangelio es más alto, es más sublime que cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos pretender comprar el don de Dios con dinero. Muchas personas pueden decir, ¿qué tengo que hacer yo para estar ahí y predicar o coordinar como lo hacen ellos? Esto no es por comprarlo, no es porque el Espíritu Santo va añadiendo a las personas que deben cooperar, colaborar en la casa del Señor. Él nos ayude a nosotros. Entonces, llega Pedro, tienen esta conversación y Pedro amorosamente, pero firmemente le dice lo siguiente. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? ¿Sabe? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué le hubiera dicho el hermano Jovino a este Simón? Como el hermano Jovino siempre tiene una palabra pegada, así, gusano. ¿Qué te crees tú, gusano, que este evangelio se compra con dinero? ¿Qué le diría a usted? Ponga su nombre, ¿qué le diría a usted? Con lo que usted entiende de la Biblia, con lo que ya hemos hablado, de que seremos testigos. Nosotros somos testigos de cómo Dios ha ido haciendo misericordia, cómo su Hijo vino, resucitó y nos dio vida. Con esa mirada del Evangelio, ¿qué le tendríamos que decir a un vecino que quisiera comprar algo o nos dijera una blasfemia? ¿Lo dejamos pasar? ¿Nos hacemos los locos? ¿O vamos como Pedro y le decimos que tu dinero perezca contigo? ¿Sabe lo que le quiso decir en palabras, no sé si no un chilenismo, pero una palabra fuerte? ¿Y a dónde quiso llegar? Pedro le dijo, vete al diablo tú y tu plata. Dios nos ayude a nosotros. Dios tenga de nosotros misericordia, porque debemos entender que hay una fe que practicaba Simón que no salva. Claro, creyó, sí, hermano Osvaldo, pero Simón creyó, sí. Y deben entender que incluso los demonios también creen y tiemblan. Y no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino. Sí, pero en tu nombre yo... Sí, pero todo eso, hermanos, tiene que pasar por la aprobación del Espíritu Santo. Sí, pero yo me bauticé, sí.
Entonces, ¿qué debemos entender? Que nosotros llegamos a la casa del Señor o asociamos cosas. Mi papá era cristiano, mi abuelito era pastor, mi tío era predicador, yo fui jefe de jóvenes, yo fui jefe de voluntarios, yo fui jefe del coro y asocio cosas y voy asociando cosas durante toda mi vida. Sí, pero yo he estado 20 años en la iglesia. Yo me bauticé, yo creí y los mismos síntomas de este Simón. Pero falta algo que Simón no atendió a Pedro. Sigamos, por favor. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto. No eres parte de esta obra. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo va a desnudar las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Y le dice lo siguiente, Pedro a Simón. Y esto, lo que Simón no atendió. La Biblia no se refiere más a él, pero aquí Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu maldad. Entonces, como ya le mencioné, este Simón es el padre del gnosticismo. Esta mirada de mirar el Evangelio hasta el día de hoy está. Y es más, le quiero decir que su práctica la adoptó la iglesia predominante y había una forma de decir a las personas que ellos podían llevar una ofrenda o podrían llevar un dinero y la alma salía del purgatorio. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Simona. Entonces, no es algo así como, que Simón el mago. No, el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo a nosotros, que estas prácticas no deben estar en nosotros, que nosotros debemos ir a Cristo. Debemos creer, debemos bautizarnos, debemos seguir, pero lo más importante en nosotros, debemos tener una transformación de vida. Y esa transformación de vida se logra cuando yo voy a las plantas del Señor y me arrepiento de mi mal camino, de mi mal corazón. Un buen consejo, Salmo 51. Debemos entender que lo que es el arrepentimiento es muy parecido al remordimiento, pero no son iguales, no tienen la misma causa ni el mismo efecto. Debo arrepentirme de mi mal pecado. Años en la misma situación, hermanos, quiere decir que tal vez no entiendo el Evangelio, no comprendo que esto es algo alto, algo sublime, y que hay una fe que no salva. Hay una fe que no salva. En la tarde, nuestro hermano predicador nos va a enseñar cuál es la fe que sí salva. Así que mucha atención. Agradezco a Dios por esta oportunidad que Él me da y vamos a orar al Señor por su consejo. Gracias, Señor. En esta mañana le damos, porque la verdad, muchos de nosotros llevamos años en este Evangelio. Asociamos cosas. Nuestros padres fueron cristianos porque llegamos a la iglesia, porque nos casamos en la iglesia, nos bautizamos en la iglesia, caminamos en la iglesia, creemos que tenemos una fe salvadora. Sin embargo, Señor, quisiéramos pedirle en esta mañana que usted nos pueda convencer de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y tal vez hay caminos oscuros dentro de nosotros que ni siquiera nosotros entendemos. Ponga en nosotros, Señor, sinceridad. Ponga en nosotros arrepentimiento y que nos podamos arrepentir, Señor, y podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta serie del libro de los Hechos que ha sido maravillosa para cada uno de nosotros. El estudiarlo, el poder exponerlo. Hay muchas cosas que no se pueden decir por tiempo. Sin embargo, Señor, creemos que usted es soberano sobre todas las cosas y que usted es el que convence de pecado, de juicio a las personas, Señor.
en esta mañana, Señor, entre en nuestras vidas. Y si hay algo oculto que nosotros no entendemos, Señor, póngalo a la luz y que podamos arrepentirnos de nuestro mal camino, de las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.